Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar con esta materia ya, una vez regresando, ¿verdad? De aquí de estas buenas vacaciones que nos aventamos. Y bueno, tenemos la bendición, ¿verdad? De que el doctor Luciano Berumen estará compartiendo esta parte, ¿verdad? Desde su expertise, toda esta labor, toda esta práctica que desde un punto profesional él ha venido desarrollando y pues nosotros estamos aquí con esa hambre, ¿verdad? De aprender y sobre todo pues la forma como el Espíritu de Dios estará usando para impartir el conocimiento de esta noche. Doctor Luciano, gracias por estar en estos minutos con nosotros. Nos gustaría, si nos regalas unos 2, 3 minutos compartiéndoles aquí al grupo, ¿verdad? Lo que haces, a lo que te dedicas y entrar a la clase, si nos haces favor. Muchas gracias. Gracias Sí, por claro estar que aquí. sí. Pues buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, pues debo de tener aproximadamente unos 30 y tantos años como terapeuta, como consejero familiar, de manera secular, pero también en la iglesia como consejero y finalmente ayudando a las parejas, a las familias a salir adelante. Yo estudié la licenciatura en pedagogía y después estudié la maestría y el doctorado en terapia familiar sistémica, que esa es mi especialidad y es lo que ejerzo. Actualmente tengo la práctica privada aquí en mi consultorio. Doy cursos de capacitación, sobre todo en esta área, socioemocional, que la han llamado en las escuelas. Es lo que más he estado dando como cursos de capacitación y coaching en empresas diversas. Es más o menos a lo que me he estado dedicando y para mí es un gusto poder compartir con ustedes todo esto. Yo ya tuve la experiencia, tuve la cátedra de terapia grupal en la carrera de psicología en una universidad. Y bueno, ahí veíamos las escuelas precisamente de terapia grupal, pero veíamos primero pues las escuelas de psicología. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? De alguna manera. Y mm, hay varias escuelas, las vamos a estar revisando y la idea es, pues como dice la escritura, ¿no? Que el escriba sabio toma de su baúl cosas nuevas, cosas viejas, herramientas diversas para buscar ayudar a las personas que vienen a nosotros, ¿no? Hay algunos que hay que escucharlos más, hay algunos otros que hay que referirlos hacia su familia, habrá algunos otros que requieran de alguna práctica diferente y con estas ideas que les voy a compartir, pues cada uno verá qué es lo que le puede ser de utilidad. Voy a compartir la presentación que hice, que en esta ocasión no es en PowerPoint, sino que aprovechando las imágenes de ese libro que me compartió mi estimado Arturo, que me pareció muy bueno, Psicoterapia para Principiantes. Vamos a retomar de ahí. Si no lo pudieron leer, vamos a retomar algunas ideas de ahí que voy a ir explicando. Los que lo pudieron leer, pues no les va a extrañar. Y si alguien gusta participar para ampliar las ideas, pues estamos para eso precisamente. Y voy a compartirle los conceptos, pero los vamos a ir ampliando, por supuesto, sobre todo haciéndolos bien entendibles. Es distinto hablar de escuelas de psicoterapia que hablar de escuelas de psicología, porque no todas las escuelas de psicología han generado terapias reconocidas ampliamente, ¿no? Por ejemplo, el Piaget, que es la escuela cognoscitiva o los estructuralistas del siglo XIX, pues no generaron escuelas de terapia. Entonces vamos a hablar de las principales. Y esta lo vamos a llamar ya no psicología, sino psicoterapia.
que es lo que vamos a estar viendo. Y finalmente en esta maestría es lo que se está pretendiendo, dotarles a ustedes de herramientas para que en su práctica pastoral, en su práctica de consejería puedan ayudar a la gente. Pero al mismo tiempo, al tener ustedes este título, se puede abrir la posibilidad de que personas seculares les busquen y a través de eso puedan ustedes primero servir a la gente, ayudar a la gente y después de eso poderles compartir o simplemente servirles. Yo les recuerdo que muchas misiones han sido fundadas por médicos que fueron a curar a la gente físicamente. Y después de atenderles físicamente se les abrió la oportunidad de poderles compartir el evangelio o simplemente servirles, que es realmente a lo que Dios nos ha puesto a nosotros desde que nos llamó a caminar con Él. ¿Qué es la psicoterapia? Es un proceso interactivo que se establece entre una persona que presenta una dificultad que desea superar y un profesional que intenta ayudarlo. A esto nosotros lo llamamos el sistema terapéutico. ¿Qué es un sistema terapéutico? Es cuando tú entras en la vida de una persona, de una pareja o de una familia, te vuelves parte de la manera en la que ellos van a enfrentar los conflictos que te están trayendo. Ahora, es importante lo que aquí está mencionando, que ellos presentan un problema, una dificultad. A veces pueden llegar y hablar de 10 problemas, por así decírtelo, pero siempre es bueno enfocarnos en uno, seleccionar aquel que remediándolo se va a lograr remediar los otros de manera consecutiva. Eso es muy importante. Entonces, esta terapia debe de estar inmersa en un ambiente adecuado. Esto quizás cuando estuvimos allá en Uruapan hice mucho énfasis, pero el día de hoy creo que es importante acentuarlo. Eh, la terapia tiene que ser la terapia tiene que ser un lugar y un ambiente seguro para expresar emociones. La persona tiene que sentir esa libertad de estar, al estar en terapia, de poder decir cómo se siente, incluso de poder decir barbaridades. Me voy a atrever a incluso a aplicarlo a lo pastoral, que también de alguna manera lo hemos practicado, que la gente pueda empezar a expresarte pecados escandalosos y que lejos de ofenderte, espantarte, regañarlo, inicialmente muestres una apertura emocional y una comprensión para que la persona siga hablando. Me gusta poner este ejemplo, si viene una chiquita de 12 años y te dice, hermano, pastor o señor, consejero, psicólogo, terapeuta, como te diga, es que me estuve besando con mi novio en la puerta y me desabrochó el brasier. Si tú en esos momentos te enojas, te asustas, la regañas y después de eso le dices, bueno, y dime qué pasó después, pues te vas a perder el segundo capítulo de la historia, porque ya tú cortaste la comunicación. Entonces les digo, cuesta trabajo, sobre todo si se trata de alguien que tú quieres, de tu familia, de tu casa. Entonces les digo, lo que tienes que hacer es respirar profundamente, tragar saliva y como profesional de la conducta, eh, poderle decir algo como lo que sigue. Yo también tuve tu edad. ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces va a poder seguir hablando la persona. Es una regla muy importante en todas las escuelas de terapia que la gente hable, que la gente externe lo que trae, que hable hasta que termine de hablar. El terapeuta, eso es muy importante a diferencia del maestro. Los maestros buscan corregir, los maestros buscan el cambio en sí mismo, el progreso. El terapeuta es diferente o cuando estás en consejería, primero tienes que escuchar totalmente a la persona, comprender lo que está viviendo y lo que quiere. Por eso él trae su dificultad y hacia dónde quiere llevar esa dificultad. Porque es probable que al principio no te esté hablando de querer buscar a Dios.
Es probable que al principio te esté hablando de su temor de cómo van a tomar esto sus padres. Y primero hay que afrontar el problema que nos está presentando, entenderlo, meternos en su mapa de interpretación del mundo, en su problemática, y para eso tienes que tener una escucha activa, constante y total. Yo tengo pacientes que los escucho 40 minutos y no paran de hablar. Y mientras ellos están hablando, les puedo decir sí, ok, ajá, entiendo. Incluso la terapia Gestalt sugiere que nosotros le digamos al paciente cuando hace un alto, bueno, lo que tú me quieres decir es esto, esto y esto, parafraseando lo que ellos están diciendo para que vean que los estás comprendiendo o corrijan lo que tú estás entendiendo, sin emitir juicios. Eso es muy importante cuando hablamos de terapia, no emitir juicios. ¿Qué quiere decir no emitir juicios? Es no condenar, no señalar, no echar culpas. Incluso en terapia, yo a veces me salgo por la tangente y cuando me dicen es que me siento muy culpable por esto, les digo, en terapia no vamos a manejar culpas. Esas las puedes ver con tu pastor. En terapia vamos a manejar responsabilidades. ¿De qué te sientes responsable? Y hay personas que les ayuda mucho cambiar la palabra porque se hablan más claramente, quitan ese ciclo, sobre todo los que traen enfermedades mentales, quitan ese ciclo religioso, esa obsesión por la que a veces no han logrado en la iglesia resolver el problema. Entonces, es importante generar ese ambiente, tiene que ser un lugar, por supuesto, privado, tiene que ser un ambiente en el que la persona tenga absoluta confianza, en la que tú muestres comprensión y neutralidad. No quiero decir con esto que aplaudas el pecado, incluso hay gente secular que en terapia me hace confesiones muy fuertes. Quizás estoy pensando en una mujer que estaba relacionando con un hombre casado, que su familia le decía que estaba mal, y a mí me insistía, tú dime qué piensas. Lo primero que le dije es, son tus decisiones y tú sabes cómo llevas tu vida. Para que siguiera hablando y hablando y hablando. Y al final me volvió a insistir, ¿tú qué piensas? Yo le dije que los adulterios generan dolor, que a ella no le gustaría que se lo hiciera y que tarde o temprano iba a cosechar eso. Pero en el momento en el que la persona está externando su problemática, no le debemos de interrumpir, no debemos de tener juicios ni censuras. Y el propósito de todo esto es que la persona desahogue todas sus emociones y sus pensamientos, los organice y sienta a la persona el alivio de sacar todo lo que trae. De hecho, hay terapias como la gestal que ahí basan toda su terapia, en el alivio de externar lo que me duele, lo que siento, lo que pienso, lo que me emociona. Entonces, en eso tienen en común todas las escuelas de terapia, en darle la posibilidad al paciente de externar todo lo que siente y todo lo que piensa en un lugar seguro en el que sabe que no va a ser agredido, censurado. Ya cuando termine de hablar, ya cuando tú le hagas preguntas, verás la manera de resolver las cosas siempre primero de acuerdo a su mapa interpretativo, a la manera en la que veía la persona las cosas. Y después verás la posibilidad de poderle orientar ética y moralmente con la palabra o utilizando los principios de la palabra, que es la manera en la que se puede también trabajar. Que hay distintas escuelas de psicoterapia que utilizan la ética, no todas son solapadoras de que llega el gay y le dice, pues si eso te hace sentir feliz, adelante. Esa es una palabra terapéutica continua, ¿no? No te debe importar lo que los otros te digan. Son terapias centradas en el hombre. La terapia humanista está centrada en que el hombre se sienta bien consigo mismo. Nosotros no creemos eso. Sin embargo, en el momento de la externalización del problema, de los valores,
de lo que le duele, de lo que piensa, de lo que le pasa, tenemos que mostrarnos neutros y hacer preguntas. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te ha hecho sentir? ¿Cómo lo has intentado resolver? ¿Cómo te has sentido mejor con eso? Y yo he tenido en terapia gente secular que trae su problema de homosexualidad y que no lo abordo directamente, sino dedico sesiones a abordar los resentimientos hacia los padres, dedico sesiones a abordar su historia amorosa y sexual, y a veces sin ni siquiera mencionarles el asunto, ellos corrigen esta situación. Y esta manera estratégica que han utilizado los psicoterapeutas de no emitir juicios, de no condenar, de no señalar, a muchas personas les es de mucha utilidad porque traen muchísimos prejuicios y a veces saben que están haciendo mal, que se están destruyendo, que se están haciendo daño, pero si entras por ahí, muchos de ellos se te van a cerrar y ni siquiera vas a poder ayudarlos o ni siquiera van a poder escucharse a sí mismos lo que están diciendo y lo que están viviendo. Este principio terapéutico es importante entenderlo. De alguna manera, él está dirigiendo esta primera etapa, externando por completo. Y aquí nuestra labor es hacer preguntas, mostrarnos comprensivos, no juzgar ni censurar a la persona, sino generar un ambiente en el que la persona se sienta segura de expresar sus emociones sin generar mayor dolor del que ella misma ya trae. Este es importante y es común a las distintas escuelas de terapia que existen. La escena actual de la psicoterapia, este está muy interesante la manera en la que se presenta. Aquí hay un cuadrito que insiste que hasta 1950, lo voy a agrandar, realmente existían pocas escuelas de psicoterapia. Aquí está. De 1900 a 1950 la hegemonía era principalmente del psicoanálisis, que vamos a ver algunas de sus bases más adelante. Y la gente cuando decía voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy a tener mis problemas, tenía que ir con un psicoanalista. En el psicoanálisis o en el análisis también se le puede decir, o en el análisis de la psicodinámica, todas esas palabras engloban el psicoanálisis, aunque no se esté diciendo la palabra psicoanálisis, y era estar en un diván de espaldas al terapeuta y hablar durante 7 años, 2 veces a la semana. Y a algunos les funciona y les sirve y les hace un desahogo y encuentran respuestas a su situación. Algunos no. Entonces, después de 1950 han surgido varias escuelas. Aquí las menciona. Psicodinámica es psicoanálisis. Humanista es la Gestalt que vamos a estar viendo. Sistémica, que es la especialidad que tiene un servidor que inició aproximadamente en 1950. Cognitivos, que vamos a ver un poquito de ellos a través de cognitiva conductual y conductista, que no la voy a retomar porque no es algo que se trabaje del todo en terapia o es muy específica. Entonces, sí es importante entender que este es el escenario actual. Existen aproximadamente como 300 distintas escuelas de psicoterapia, muchísimas actualmente. Y vamos a mencionar solamente las principales. Y cuando yo estudié la terapia familiar sistémica, yo me sentía como en una secta, les tengo que ser honestos, porque si tú mencionabas, es que el psicoanálisis dice, no, es que tal autor dice, bueno, recuerdo que una maestra casi le salía humo por los ojos de que te atrevieras a defender alguna idea de Freud o de cualquier otra escuela o de la Gestalt, porque no, esta es la única verdad y no puede haber ninguna otra. Y yo no creo así, yo creo que nosotros podemos tomar herramientas diversas de las distintas escuelas de acuerdo a las necesidades y nosotros estamos ahí pues para ayudar a la gente de una, otra u otra manera. De hecho, después de que yo me especialicé en la terapia familiar sistémica, los últimos 3 años me he estado especializando en la terapia cognitiva conductual y he tenido excelentes resultados con
los manejos de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, ayudándole a las personas a entrenar sus pensamientos y aparte de darles terapia familiar, terapia emocional, también estoy en esa terapia cognitiva conductual y utilizo herramientas de varios lados que luego pienso si me escucharan ahí en donde yo estudié, bueno, me expulsaban, me quitaban mi certificado que me entregaron porque cómo es posible que piense diferente, ¿no? No, 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 no es así, no, no va por así. Lo mismo los psicoanalistas son muy celosos de sus maneras de ver las cosas y creo que no es correcto ser así de sectarios en ese sentido, ¿no? Y más nosotros que realmente finalmente vamos a llevar a la persona a la palabra, incluso a la gente que no, que viene secularmente, yo les manejo los principios bíblicos sin que ellos se den cuenta. Y algunos de ellos han tenido la oportunidad también de compartirles de la palabra, ¿no? ¿Qué se busca en psicoterapia? Esa es una gran pregunta, ¿no? Los distintos modelos de psicoterapia tienen visiones propias del proceso, así como el psicoanálisis analiza la psicodinámica. Psicodinámica es lo que pasa en tus pensamientos, lo que pasa en tu interior. La terapia humanista centra en el hombre y en cómo se siente el hombre. La terapia familiar sistémica, nosotros estudiamos más bien las relaciones con los seres que nos rodean, los vicios en las reglas y en los modos de relacionarse. La terapia cognitiva conductual va a buscar las distorsiones del pensamiento para corregirlas y con eso reducir la ansiedad y la depresión. O sea, tienen distintos enfoques, distintos procedimientos, pero el objetivo es el mismo. Se está buscando que se corrijan las pautas rígidas, perjudiciales, que le han hecho daño a la persona. Y a veces por distintos caminos a las personas pueden encontrar y solucionar este tipo de situaciones. Eh, Así como se coincide mucho, por ejemplo, en lo de la escucha, también se coincide mucho en que esas pautas se pueden encontrar de distintas maneras y se deben de buscar de solucionar. Y aquí el libro me gustó mucho que nos maneja, son 6 puntos que tienen en común las diversas escuelas terapéuticas. Esos 6 puntos son en común y es importante retomarlos para generar este sistema terapéutico. De hecho, en terapia, en todas las escuelas de terapia, hay algo que se llama rapport. Es una de esas palabras en inglés que no se han traducido por completo porque no se ha encontrado la palabra exacta en español para definir. Rapport es generar un ambiente de confianza. El rapport es generar que la persona se abra y se sienta aceptada, presente la situación que presente. Y eso permite en el rapport que la gente empiece a soltar situaciones. De hecho, el solo, la sola acción de que una pareja se siente en terapia con un profesional, con un consejero, con un pastor, quiere decir muchas cosas. Quiere decir, en primer lugar, que reconocen que necesitan ayuda, que reconocen que han hecho muchos intentos para arreglar las cosas, pero no han podido hacerlo. El solo hecho que se sienten ahí, reconocen que hay alguien que puede, que sabe más o que tiene más experiencia o técnicas que ellos para ayudarlos. Entonces, es importante entender que en sí mismo ya se está generando una situación muy especial a la hora que la persona hace su cita y se sienta en un lugar a expresar lo que siente, lo que pasa, sea en pareja, sea en persona o sea en familia, ya se generó ahí los primeros puntos del rapport, un reconocimiento, un voto de confianza hacia el profesional de la conducta. Y en segundo lugar, si tú les tratas amablemente, si tú estás relajado,
si tú les escuchas con todos tus sentidos, sin ninguna distracción. Eso es sumamente importante. Que tu lenguaje corporal, tu mirada, tus acuses de recibo, si eres de los que tomas notas, estés tomando nota, que sepan que estás 100% concentrado en lo que ellos te están diciendo. Eso también ayuda a generar este ambiente de confianza. Cuando viene muy tensa la gente, a veces parte de las técnicas de rapport es empezar a hablar de las cosas que se ven en común. Ah, les costó trabajo llegar. Ah, te apellidas fulano de tal, yo conocí una persona así. O esta es tu profesión. Ah, fíjate que así, así, así. O de la persona que les refirió, hacer comentarios, se conoce, no se conoce. Y entonces se pueden relajar un poquito las personas a decir, me vienen a desnudar emocionalmente, que es una palabra que utiliza mucho la gente. Es que me siento desnudo emocionalmente cuando estoy aquí. Entonces, antes de eso, pues hacerle la plática, la conversación, sin que sea muy larga, porque no venimos a ser amigos, no venimos tampoco a perder el tiempo, sobre todo si vas a cobrar la sesión, la persona sabe que el tiempo es parte y cuesta dinero para ellos, pero sí generar un poquito de rapport es que te vean humano, que vean que te interesas por ellos, que puedes platicar de otras cosas e inmediatamente a las preguntas que vamos a estar viendo también la manera de hacer esas preguntas iniciales. ¿Qué les trae aquí? ¿Qué qué sucedió para que ustedes llegasen hoy aquí? ¿O cuál es el problema? ¿En qué les puedo ayudar? Entonces, los factores comunes. Número uno, una relación de confianza. Puede expresar su problema personal y sus emociones sin ser criticado en un clima de aceptación. Ese es el número uno. El clima que encuentro aquí me anima a contar mis cosas más íntimas, sobre todo porque no lo interrumpes, no lo censuras, no te espantas. Procura que tu lenguaje corporal sea abierto para la persona o que estés imitando a espejo el lenguaje corporal de la otra persona. Se lo ve hundido en el agotamiento por su permanente esfuerzo por sobresalir. O sea, es una manera también de comprender, validar. La validación en psicoterapia es importante. Reconoces los esfuerzos, reconoces mm, sus acciones, su valentía, que está ahí en psicoterapia. Eso ayuda para generar este ambiente de confianza y este rapport. El segundo punto que tienen las escuelas terapéuticas en común es una explicación racional. Como terapeutas tenemos que buscar la manera de externarles a la hora de intervenir, que usualmente es al final de la sesión, eh, darles una visión alternativa del problema, una explicación lógica, utilizando las palabras que ellos están manejando, entender sus creencias, sus puntos de vista, su nivel cultural, su nivel social, y a veces incluso manejar pequeñas parábolas de acuerdo a lo que ellos viven o entienden, si son fanáticos del fútbol, si son cocineros, si son empresarios, si son maestros, utilizar su propio lenguaje. Y a la hora de explicarles las cosas que les tenemos que explicar de la manera más manejable para que ellos lo entiendan. Esa es otra cosa que tienen en común las escuelas de psicoterapia. También, y vamos al punto número 3, darles una nueva información para que ellos organicen su problema. Hay distintas técnicas para darles la nueva información, hablarles de autores, hablarles desde mi punto de vista como experto, que tengo 30 años viendo parejas. En mi experiencia, yo les digo muchas veces, cuando sucede esto, he visto que pasa esto otro, o de acuerdo a lo que yo he estudiado, o sea, estamos hablándoles de la voz del experto, pero al mismo tiempo no les vamos a manejar nosotros, por así decirlo, terminología complicada que haga que ellos se queden confundidos, no se las tenemos que dar
aportar información, aportar la ciencia de la conducta en la terapia, pero de manera comprensible. Esto les ayuda mucho a la gente, se deben de llevar una idea. Por así decirlo, alguna intervención que hice esta semana con una persona que se acaba de divorciar, que le dije es que tú realmente estabas buscando ser el papá de tu exmujer más que el marido. Las parejas se apoyan. Las parejas son dos adultos que buscan convivir y juntos sacar adelante sus proyectos de vida. Y ella estaba recargando demasiado en ti, pero porque tú lo permitiste y todo el tiempo, aún en el divorcio, yo te vi muy protector con ella. Y no es la manera en la que dos adultos se relacionan. Los dos se apoyan, es algo recíproco. No puede ser ella tan dependiente de tu persona. Entonces, le explicas eso desde un punto de vista sistémico y la persona se queda pensando en qué es lo que está sucediendo. El cuarto aspecto en el que coinciden las distintas escuelas de psicoterapia es la expectativa de ayuda. Ellos saben que se van a llevar un consejo, saben que lo que está ocurriendo ahí les hace sentir mejor. Hay gente que de verdad yo lo he tenido que después de hablar me dicen, me siento mucho mejor. Simplemente ahorita antes de esta sesión estuve escuchando a un chico de Acapulco, que le acababa de dar un ataque de pánico, una crisis, y él, le digo, ¿cómo te sientes? Después de que me explicó todo lo que le estaba sucediendo y sus palabras, me siento mucho mejor, doctor, pero no sé qué va a pasar después de que termine la terapia. Digo, no va a pasar nada. Pues le expliqué algunas cosas que estamos trabajando y le dije, lo tienes que tomar con calma. eh, y se fue mucho más tranquilo, mucho mejor la persona. Con el solo hecho de ayudarlo, escucharlo, eso le ayudó mucho y después de eso le di algunas directrices de por dónde van las cosas. El punto número 5 de las coincidencias que tienen las escuelas de psicoterapia es la oportunidad de tener dominio sobre su problema. Yo les insisto mucho a mis pacientes en que el objetivo mío como psicoterapeuta es que ellos tomen las riendas de su vida. Eso les digo. Que dejen de estar en el vaivén de es que mi mamá me hizo, es que mi pareja me hace, es que en mi trabajo, es que la gente me pide. No, 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 no. Tú tienes que tomar las riendas de tu vida, tomar tus decisiones y hacerte responsable por lo que haces. De hecho, muchas veces sin siquiera que yo se los diga, me doy cuenta que las personas empiezan a tomar decisiones, empiezan a ver cómo salirse de su trabajo, terminar una relación. Muchas veces los que habían prolongado la paternidad tienen a sus hijos, o sea, como que las cosas que les tocaba hacer, las empiezan a hacer ya sin miedos. Eso es otro de los objetivos de la psicoterapia, sentir que tienen el dominio sobre el problema, tomar las riendas de su vida y dejar de depender de lo que los otros les están presionando. Y finalmente, una activación emocional reestructurante, o sea, sentirse bien consigo mismo con las cosas que hacen y con las cosas que viven, lo cual también es indispensable en terapia. Esos objetivos son comunes en la terapia, son comunes en psicoterapia. Ok, vamos a ver rápidamente las escuelas de psicoterapia, por ahí estaba el título, a lo mejor bajó. Y quiero empezar por esta, la cognitiva conductual, que la maneja el libro. Aquí está en la página 124 y 125. Que es ayudarle a la persona a manejar sus pensamientos, para manejar sus ansiedades. La escuela de cognitiva conductual tiene un principio básico. La ansiedad es el producto de pensamientos. Suena muy sencillo al principio, pero es muy importante verlo así porque la gente suele pensar al revés y es porque me siento ansioso, pienso cosas negativas.
Y no es así, sino que ellos se basan que a la gente, por ejemplo, que le sube la presión, que se siente ansiosa, que le empieza a doler el estómago, todo es producto de sus propios pensamientos erróneos. Algo muy común, que es de las primeras cosas que se trabaja en la terapia cognitiva conductual, es la anticipación o la futurización. Personas que empiezan a pensar, tengo problemas con mi esposo, híjoles, seguro me va a divorciar, va a buscar otra mujer, va a adulterar, se va a destruir mi matrimonio y yo tengo años sin trabajar, seguro no voy a tener trabajo y este hombre no me va a dar dinero suficiente. Mis hijos van a pasar hambre y como van a pasar hambre y no va, yo voy a estar deprimida, no los voy a orientar y van a terminar siendo drogadictos. Mi familia va a convertirse en un caos. Y todo es porque tuvieron una pequeña discusión con su pareja. Y nada de todo lo que te dije ha sucedido. Entonces, lo primero que se les enseña a las personas que tienen ansiedad es a vivir el aquí y el ahora, a poner las bases de que dejen de estar futurizando o anticipándose a cosas que no han sucedido y a sufrir por adelantado. El 90% de las cosas que nos preocupan a nosotros nunca van a suceder. Nunca. Y la persona está preocupada, sufriendo por lo que va a pasar en un año, sufriendo por el marido, por la escuela, por el trabajo, por la economía. Cuando el hijo llega a la universidad, ¿cómo le vamos a hacer? No ha llegado. No sabes qué va a pasar de aquí a allá. Entonces, como bien decía nuestro Señor Jesús, baste a cada día su propio mal, porque lo que es mal de eso genera angustia, ansiedad, depresión. Entonces, esa es una de las técnicas, y solo les menciono una de las tantas técnicas que tiene la terapia cognitiva conductual, y se le pide a la persona que haga un diario de pensamientos y de ansiedad, de temores, y de ahí empieza la persona a identificar las cosas que le generan o que le disparan la ansiedad, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, los episodios depresivos, y usualmente son pensamientos que están distorsionando la realidad. Y esos pensamientos, como por así decirlo, ¿no? Hoy mi jefe la última semana no me ha hablado, lo he visto demasiado serio, seguro ya se dio cuenta que no soy tan eficiente como yo pensaba, es probablemente que ya me vaya a despedir, que ya se encontró otras personas y está buscando mi reemplazo y qué voy a hacer si pierdo este trabajo, ya a mi edad nadie me va a contratar y si no me contrata, ¿cómo voy a suplir el gasto familiar? Voy a tener problemas, mi esposa me va a dejar. Bueno, nada ha sucedido de eso, pero la mente de las personas ansiosas anticipa y esa anticipación les genera ansiedad, crisis y hay que enseñarles a evitar ese tipo de cosas, porque son distorsiones de la realidad, cosas que no han sucedido. Entonces, esta también se le llama orientación racionalista, terapia cognitiva constructivista o cognitiva conductual, y lo que se le enseña a la persona, por ejemplo, con sus miedos, es a valorarlos, argumentos a favor, en contra. Se le lleva mucho a la persona a ponerlos por escrito, para que la mente no vuele, para ser más objetivos, para permitirse razonar más y dejarse llevar miedo menos por miedos, temores y cosas irracionales y pesimistas. Y cuando entrenamos a las personas, yo he tenido un éxito muy grande con la gente de la iglesia y de fuera de la iglesia, cuando aprenden a valorar sus pensamientos y a ponerlos en el lugar adecuado, se calma mucho su ansiedad, enfrentan con muchísima más tranquilidad los problemas y dejan de hacer y de decir tonterías. Yo a los cristianos les insisto en el pasaje, en el Salmo que dice, ¿por qué te turbas y te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Es un diálogo de una persona con su alma mía. Y es parte de eso, distinguir que no todos los pensamientos que surgen y que suceden en nuestra cabeza son reales.
No todos los pensamientos que pasan por nuestra cabeza somos nosotros. Y eso particularmente a los cristianos les da un descanso porque dejan de pensar, ay, tuve esta tentación, ay, ya estoy adulterando, ay, ya estoy codiciando. Son pensamientos solamente, no anticipes, no construyas. Como dice un libro de terapia cognitiva conductual, es la caja que habla en mi cabeza. No por eso soy yo, no he tomado decisiones al respecto y no por eso me voy a condenar, a anticipar, a hacerme bolas, a maltratarme a mí mismo con palabras y pensamientos, debido a que no estoy ponderando, poniendo el valor justo, el peso real a cada uno de mis pensamientos. Entonces, todo esto tiene que ver con esta escuela de orientación racionalista, o como más se conoce actualmente, terapia cognitiva conductual. Y también uno de los motivos por los que me puse a estudiar seriamente esta escuela es porque sobre todo los psiquiatras y los médicos mandan a la gente a terapia cognitiva conductual para su ansiedad. Entonces yo me preparé para, cuando la gente me pregunta, les digo, sí, por supuesto, también tengo esa especialidad. Y he ayudado, he tenido la posibilidad de ayudar a mucha gente que tiene fobias, también con esto se tratan fobias, que tienen ansiedad o depresión y salen adelante reorganizando sus pensamientos y aprendiendo a pensar de una manera más racional. Muchas veces esto debe de ir acompañado con medicamentos, muchas veces esto va acompañado también con tratamientos médicos, pero finalmente la labor del terapeuta o del consejero es escuchar a la persona y cuando esté externando pensamientos irracionales, aprenderle a identificarlos y a contrastarlos con la realidad para que no se genere esas ansiedades. Vamos ahora, para beneplácito de un servidor, a explicar un poquito el enfoque terapéutico sistémico, que es en el que yo me preparé y me especialicé cuando hice mi maestría y mi doctorado. Y les voy a explicar algunas cosas que creo que son importantes. Yo seleccioné particularmente esta escuela por el área familiar, porque es la que más importancia le da a la familia, a estudiar a la familia. Dice, por ejemplo, aquí, el modo de comprender adecuadamente a un sujeto es en base a las variables de su entorno, del sistema al cual pertenece. Y uno de los principios de terapia familiar sistémica es que el todo no es igual a la suma de sus partes. Te explico. Muchas veces he visto a la familia por separado. Escucho al esposo, a la esposa, al hijo. Y dices, bueno, ¿en qué casa viven estos? Porque cada quien me cuenta una historia totalmente diferente. Y en terapia familiar sistémica, por ejemplo, mañana voy a ver un adolescente que dejó a su novio y tuvo situaciones suicidas y de irse a dormir a un motel siendo una hija de familia nomás para estar sola. Estaban espantadísimos. Entonces, la primera cita que tuve con ella no fue sola, sino les pedí que viniera toda la familia, vinieron papá, mamá, hijo e hija. Y los escuché a todos. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo han enfrentado los problemas ustedes? Y para mí esto es de gran ganancia porque, por ejemplo, cuando papá dice algo y mamá dice lo contrario, pues yo volteo a ver las reacciones de todos y me doy cuenta quién está exagerando, quién está mintiendo, qué versión es aceptada, qué versión es rechazada. Entiendo la manera en la que se relacionan, las tensiones, las alianzas, los rechazos, y esto en una sola sesión. Me ahorra muchísimo tiempo cuando en la primera sesión veo a la familia. En terapia sistémica también se tiene la regla que es importante que en la primera sesión vengan todos. Por ejemplo, si es terapia de pareja, es común que me dicen, no, doctor, yo quiero ir primero para explicarle mi versión y ya después que venga ella. Digo, mira, vengan los dos. ¿Por qué? Porque si tú ya viniste antes, ella me va a decir,
Él ya le contó su historia, ya es su aliado y va a venir ya como con prejuicio. Y en cambio, si los escucho a los dos al mismo tiempo, va a ser más fácil que sientan que no tengo aliados ni preferidos, sino que estoy buscando que juntos, como sistema, como subsistema terapéutico, busquemos en conjunto una solución para lo que les está sucediendo. Entonces, la terapia sistémica estudia al conjunto de la familia reunidos, porque tú los ves a cada uno por su lado y todos son víctimas y todos hacen muy bien las cosas. Los juntas y te das cuenta que no es así, que son parte no solamente de un matrimonio, de una familia, sino, como dice esta otra imagen, de la familia, de la sociedad, de la cultura, son parte de un todo que nos rodea. Y en terapia sistémica les preguntamos cuál es tu religión. Y cuando dicen no tengo, yo les pregunto mucho, ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿Cómo interpretas tú la vida, el mundo? Este, y entonces te vas a dar cuenta que son parte de distintos grupos, de distintas creencias. Y cuando lo vemos así, es más fácil, desde mi punto de vista, ayudar a las personas. Otro principio de terapia familiar sistémica es que nosotros no vemos personas enfermas, sino familias que tienen una enfermedad como familia y uno de sus miembros tiene el síntoma. Entonces ya no nos traen aquí su desecho, su chivo expiatorio, su culpable. Y es que esta chica es anoréxica porque no hace caso y no entiende que le decimos que coma y toda la familia encima de ella. Cuando les dices que no es así, sino que esta chica es el resultado de las malas relaciones que hay en la familia y les empiezas a explicar que es el resultado de lo que todos están haciendo, se le quita mucha carga de culpa a la persona y cada quien debe de asumir su parte del problema, pero sobre todo su parte de la solución. Otra idea de terapia sistémica es lo que nosotros llamamos, creo que te había otra, aquí hay otra, lo que nosotros llamamos que la familia refuerza los síntomas. La familia finalmente es la que hace al chico drogadicto, la familia es la que refuerza a la chica anoréxica y no es el chico en sí mismo. Por ejemplo, el chico que ha tomado el papel del hijo malo, del hijo rebelde, y cada vez que hace algo mal, toda la familia hace escándalo, incluso los hermanos y lo señalan, pues lo están alimentando, regulando, como dice aquí, en su conducta. Entonces, cuando le enseñamos a la familia que esa persona no es la culpable, sino que todos lo están, son parte de esto. Yo, por ejemplo, con las chicas anoréxicas, lo primero que les pido es que ya nadie le hable de su alimentación, que nadie la regañe, que no estén señalándola, que dejan que coma o que no coma. Y es un descanso para la chica anoréxica. Y también es un descanso para la familia porque en lugar de estar todos enfocados en esta persona, se empiezan a enfocar cada quien en sí mismos y en cómo ellos están echando sus ansiedades sobre de esta persona. Y viene aquí entonces para descubrir esto lo llamamos las preguntas circulares. ¿Qué es una pregunta circular? Yo les pregunto no qué sucede en la familia, sino cómo responde la familia ante lo que sucede. Por así decirlo, ¿qué pasa cuando la descubren vomitando? ¿Qué haces tú, hermano? ¿Qué haces tú, papá? O sea, ¿qué pasa cuando pasa lo que pasa? Entonces, no solamente estoy explorando el vómito de la chica, sino estoy explorando qué produce ese vómito en los demás y cómo eso que se produce en los demás retroalimenta el síntoma que estamos nosotros viendo.
cómo la familia le deja de hablar, cómo el hermano menor regaña a su hermana y finalmente todo eso se convierte en una retroalimentación negativa que hace que la chica se sienta fortalecida en su síntoma de víctima de una familia. Entonces, cuando les quitas eso, la familia empieza como a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago cuando pasa esto? Y la misma chica empieza a dejar de culpar a la familia y empezar a ver lo que realmente está sucediendo consigo mismo. Estas se llaman el razonamiento circular con preguntas circulares que nos permite ver no solamente qué pasa, sino qué repercusiones y qué está alimentando el síntoma que estamos nosotros viviendo en la familia y se generan pautas más sanas, más compasivas, más cercanas, que permiten a cada quien ver sus propios problemas y dejar de verlo a través de las demás personas. Esto es muy importante, entenderlo como un sistema en el que todos forman parte. Pudiera extenderme mucho más, pero todavía me faltan dos escuelas más de psicoterapia y quiero que las entendamos hoy un poquito de cada una, sus principales ideas, para que ustedes se animen a estudiarlas, por un lado, se animen a escoger una de ellas, se animen a profundizar en ellas, y también para que vean distintas técnicas que a lo mejor ya estás utilizando y ni siquiera te habías dado cuenta. Vimos primeramente el entrenamiento de los pensamientos de la cognitiva conductual. En segundo lugar, la sistémica, que es mejorar las relaciones para que cada quien pueda asumir sus responsabilidades y reconstruir la manera en la que las familias se relacionan. Pero ahora vamos a hablar un poquito de Freud y el psicoanálisis, que tiene varios principios básicos. Quizás uno de los más fuertes es infancia es destino. Estoy resumiendo en pocas palabras gran parte de su teoría. Ellos dicen que durante nuestra infancia, la represión de nuestros deseos por parte de nuestros padres y de nosotros mismos nos genera ansiedad y esa ansiedad nos genera un subconsciente que nos está castigando y determinando en el transcurso de nuestra vida. Inicialmente Freud empezó a estudiar todo eso a través de la hipnosis, pero eran procesos largos y complicados, y entonces optó por otro método que se llama la asociación libre, y es tomar un tema y dejar que la persona hable y hable y hable al respecto del tema. Y a la hora de, como ya lo he mencionado, de externar lo que siente y lo que piensa, la persona ha ido encontrando soluciones y aliviando su dolor interno de sus angustias y de sus propias represiones. Entonces, por ejemplo, aquí está el psicoanalista con cara de Freud diciendo verbalice todo lo que le viene a la mente por absurdo que fuere, recuerdos, fantasías o sueños. Dice, no me resulta fácil y hasta me inquieta hacerlo, pero lo intentaré. Evite seleccionar alguna idea o tema, más bien trate que ellos lo elijan a usted. Entonces, se deja que el paciente hable en asociación libre de ideas y el terapeuta solo lo escucha, sí, no, quizás. Y hay escuelas de psicoanálisis que no son tan clásicas, tan estrictas y ya tienen más interrelación, porque en la clásica los, la mirada del paciente no debe ver el rostro de su psicoanalista porque esto le puede influir en sus reacciones. Entonces el psicoanalista está a sus espaldas en el diván. No todas las escuelas actuales de psicoanálisis hacen eso ya. Interactúan un poquito más con ellos, pero esa era la manera inicial de hacerlo, para que la persona fuera comprendiendo sus represiones en su primera etapa. Por eso es infancia es destino. Lo que pasa en mis primeros años de vida me va a determinar durante toda mi vida, y esta idea de infancia es destino me va a marcar para toda mi vida. Entonces los culpables de todo lo que me pasa son papá y mamá, lo cual pues tiene su parte de verdad, pero es antibíblico porque nosotros sabemos que cada quien es responsable de sus propias acciones,
Quizás papá y mamá nos forjaron un caminito, nos tentaron, nos hicieron, pero ya cada quien toma sus decisiones y es responsable por lo que hace y lo que no hace, ¿verdad? Eso es muy importante comprenderlo y analizarlo, ¿no? Los ejes del psicoanálisis es un método de investigación de contenidos, los procesos y los mecanismos de la vida psíquica, sueños, fantasías, delirios de los sujetos. Entonces, el psicoanálisis estudia mucho los sueños, las fantasías de la persona, incluso los errores. Los errores que comete una persona se llaman lapsus brutus, o sea, digo una palabra por otra, o digo, ay, viene mi esposa y digo otro nombre. Bueno, pues ese error emerge el subconsciente que no estás aceptando a tu esposa. Y se estudia, le dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? No, 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 fue un error. A ver, atrévete a hablar de eso, todas las ideas que te vengan a la cabeza, ¿no? Es un método psicoterapéutico que se basa en una investigación y se concentra en el reconocimiento e interpretación de los fenómenos de resistencia, transferencia y deseos inconscientes. Entonces, las personas tienen que reconocer esos deseos inconscientes. También se le conoce al psicoanálisis como la teoría pansexualista, o sea que la libido, el deseo sexual es la fuerza más grande que tiene el ser humano y mucho tiene que ver con nuestros deseos, desde la lactancia, la libido está enfocada en la boca, en el amamantamiento. Después de esa primera etapa oral viene la etapa anal. Es muy complejo todo esto, pero pues así a grandes rasgos les estoy dando un panorama, que la libido se centra en el placer de dar o retener los excrementos y la orina, con un placer de una relación con mamá, de darle gusto al hacer o no hacer este tipo de situaciones. Después viene aproximadamente entre 3 y 5 años la etapa fálica, que es el descubrimiento de los genitales y de que hay hombres y mujeres y de un enamoramiento hacia mamá de parte de los varones con el complejo de Edipo o el complejo de Electra, que es el inverso, y lo que esto implica en un enamoramiento con un toque de líbido manejan ellos. Me parece un tanto perverso, pero bueno, así lo manejan. Después viene otra etapa en donde todo esto se reprime de tal modo, al darse cuenta que tus padres no pueden ser tu pareja, que viene la etapa de la latencia, que es aproximadamente entre los 6 y los 12 años hasta la pubertad, que el niño se vuelve muy productivo y con una libido menos orientada hacia la sexualidad o la búsqueda de pareja. Y después viene la etapa genital, que es la etapa adolescente, y después ya viene la etapa de la adultez. Y si todo esto no lo viviste de acuerdo como ellos lo dicen, vas a tener conflictos toda tu vida. Es complicado, lo oye uno y parece absurdo. Sin embargo, algunas de las cosas que menciona el psicoanálisis las estudias y pueden ser de utilidad. No quiero decirles que todo es una porquería y que hay que cerrarse. Manejan cosas interesantes, sobre todo para algunos casos psiquiátricos o muy enredados. Es de mucha ayuda el entender el consciente o el inconsciente, porque a veces inconscientemente la gente hace cada barbaridad que no se explica uno de otra manera. Ya sé que estoy hablando mucho, pero quiero darles este panorama. Tomo aire para hablar ahora de los modelos humanistas experienciales. Y después vamos a dar momento para preguntas y un ejemplo. Los modelos humanistas experienciales, inicialmente esto inicia en Alemania con Pearls y después toma mucho auge, especialmente en Estados Unidos y aún en México con un señor Carl Rogers, que es la terapia humanista o la terapia basada o centrada en el hombre, en que el hombre se sienta bien, ¿sí? Ellos, al revés que el psicoanálisis, que se basa en la infancia, ellos se basan mucho en el presente, aquí y ahora. Tienes que aprender a vivir y a resolver tus conflictos actuales.
Si tienes ese trauma infantil, más bien ve cómo te está reflejando hoy, si es con tu jefe, si es con tu esposo, si es con tu hijo, y resuelve lo actual y se va a resolver lo anterior. Este, la terapia, ellos dicen, entonces, tu jefe es una figura de tu padre y resuelve la situación con tu jefe y se resolverá con tu padre o enfréntala de una manera mezclada y vas a lograr solucionar las cosas. Este, Piensa menos en lo que no tienes y piensa más en lo que está sucediendo actualmente delante de tus ojos. Es también otro de sus principios. De hecho, son tres principios que tienen. Es actualidad, o sea, aquí y ahora. Responsabilidad, que es hacerte cargo de lo que sientes, lo que vives y lo que haces. Y el otro es conciencia. Hazte consciente de lo que te está sucediendo. Y con esos tres principios ellos buscan resolver los conflictos que se presentan en terapia, haciéndote responsable, viviendo el aquí y el ahora, y hacerte consciente de lo que estás viviendo. No dejar que las cosas sucedan porque suceden, sino que las cosas sucedan y tú las analices y veas cuál es tu papel y qué puedes hacer con lo que está sucediendo, que es el hacerte responsable de las cosas que están sucediendo alrededor de ti. Algo más que comentar de la terapia humanista. Ellos, yo creo que es toda una aportación esta situación que hemos estado comentando de que se pueda hablar sin censurar. Ellos son expertos en la escucha, en la manifestación de emociones, en darle a la gente la posibilidad de que externe su punto de vista por más descabellado que sea, y después que la misma persona analice la manera en la que lo va a estar resolviendo y con intervenciones del terapeuta encontrar soluciones a lo que está sucediendo. Quise agregar un autor que también viene en el libro, que es Erik Erikson, que yo muy en lo personal lo utilizo mucho, que es el ciclo de vida. El ciclo de vida, Erik Erikson desarrolló el estudio de lo que pasa en las distintas etapas del ser humano. Y él maneja la hipótesis que si tú no superas esas etapas, siendo adulto, la etapa que te brincaste te la va a cobrar la vida. Entonces, esto explica, por ejemplo, muy bien la crisis de los 40 o de la adultez media que viven algunos hombres o mujeres que se saltaron la adolescencia. Se le llaman hijos parentales en terapia. ¿Qué es un hijo parental? Un hijo parental es aquel que siendo adolescente o desde niño, en lugar de vivir su niñez de juegos, de estudio, de equivocarse y reencontrarse, o en la adolescencia, en lugar de vivir su adolescencia de estudios, de enamoramientos, de encuentros, de desencuentros, de aprender a ser amigos, que es lo que corresponde con esa etapa, tuvieron que ser muy responsables, ayudar a papá, a mamá, empezaron a trabajar a muy temprana edad, a hacerse cargo de sus hermanos, pero cuando no les correspondía o en un nivel que no les correspondía. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con esto? Lo que sucede es que el que se brinca esa etapa no fue adolescente. Cuando llega a la edad adulta, llega un momento, usualmente a los 40 años, que surge ese adolescente que no existió y que el hombre de 40 de repente entra en crisis y se compra un carro deportivo, se pinta el cabello y se pone unos jeans e intenta ser ese chavo ruco y ese adolescente que no fue con anterioridad y empieza a tomar una serie de decisiones erróneas, ridículas también, que no le permiten vivir la etapa como padre, como esposo, como hijo también, que le corresponde en esos momentos. Entonces, esto del ciclo vital es muy interesante estudiarlo. De hecho, eh, el hermano Arturo nos acaba de poner este libro de Erickson de sus 8 etapas que él estudió. Y vas a entender cómo en cada etapa hay que superar algo.
Y cuando no lo superas, lo vas a ir acarreando y lo vas a tener que resolver después. Y todos hemos visto a aquellos que están en pareja, pero realmente no están buscando una pareja, sino una madre. O que son el adolescente eterno, rebelde eternamente, que siempre dice, esto es injusto, ¿cómo me hacen a mí esto? Es porque no ha superado esa etapa. Entonces, cuando tú ves la etapa en la que están, o algo que me sucede a mí mucho en terapia, me buscan jóvenes como de 26 años y me doy cuenta y se los digo. Lo que veo es que a ti te está costando mucho trabajo entrar a la vida adulta. Y esta transición de una etapa a otra genera una crisis en las personas. Entonces, Erickson lo maneja de una manera inteligente. Mm, Él, bueno, fue discípulo de Freud, pero no se va tanto por lo sexual, sino entiende que en cada etapa nosotros tenemos que vivir. Y ahí en Corintios 13 dice, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, mas soy adulto y ahora pienso y actúo como adulto. O sea, cada etapa tiene su manera, sus principios, su forma, y no es posible que te haga berrinche un adulto ahí en el consultorio o en la consejería como niño, porque entonces ya te estás dando cuenta que no está actuando de acuerdo al ciclo de vida que le corresponde. Entonces, estudiar esto de Erickson también es sumamente importante para lograr ayudar a las personas en su ciclo de vida que les corresponde. Ok. Bueno, estas son las etapas. Quiero entonces aquí hacer un alto para ver dudas y comentarios de estas escuelas de psicoterapia que les acabo de presentar. Adelante, adelante, adelante. ¿Quién está por ahí en clase? Buenas noches. No, pues sobre todo, pues dar gracias porque la explicación profunda y en la experiencia vivida nos ayuda a nosotros a poder tener un panorama mucho más amplio y ver la importancia de no casarnos con una sola escuela, sino tener una mente abierta para entonces profundizarnos y entre más crezcamos en diferentes métodos, más eficientes vamos a ser en el desempeño de nuestra carrera. Es correcto. Eh, en lo particular, me enriquece mucho el tener un poquito más de profundidad en la psicosíntesis, porque me estoy inclinando más al área de las perspectivas y al asunto de la realidad, cómo la realidad se construye. Sí, Y únicamente me estaba enfocando mucho en esa área, pero ahorita al mirar las otras escuelas, me doy cuenta que pues es un abanico de herramientas que me va a facilitar mucho el trabajo. Entonces, pues nada más para agradecer y que pues enriqueció mucho el conocimiento y me dejó con más ganas de seguir profundizándome. qué bueno. Yo les recomiendo de verdad que les guste una y se pongan a estudiar libros al respecto, y luego otra y otros libros, y se va preparando uno en todas estas áreas, definitivamente. Claro que sí, hermano. Gracias, doctor. Preguntas, comentarios. Adelante, adelante, Armando. Ya casi le quitas el mood. Buenas noches a todos. Buenas Gusto. noches. Pues muy interesante la clase, la verdad. Coincido mucho lo que acaba de mencionar el pastor, el pastor Carlos. Y, y bueno, me llama la atención la experiencia que maneja el doctor sobre todo estos enfoques, sobre todo lo de las escuelas, pero más me llama la atención lo que tiene que ver ya con la práctica. Y, y bueno, ha sido un común denominador preguntar algunas cosas a algunos de los exponentes a la hora de las clases, pero en este caso me llama la atención dos cosas.
La primera es este enfoque cómo ha cambiado todo, este, porque, bueno, en unos ayeres habían unas actitudes, hoy se hablan de nuevas actitudes, de nuevos comportamientos, que TDAH, etcétera, etcétera, etcétera. Han venido cambiando también los paradigmas mentales, se han aperturado más cosas. Y en este marco contextual donde la información está fluyendo mucho, donde puede ser que en una terapia se acuerden cosas, digamos así, se atiendan ciertas cosas, y en este contexto tan variable que está fluyendo la hiperinformación, ¿cómo se suscribe desde su experiencia toda esta tensión dentro de este enfoque psicoterapéutico, doctor? Eh, Fíjate que mucho, estoy pensando en un chico que tuve ayer que su papá me insistía, ay, doctor, te encargo que mi hijo pasa mucho tiempo en las computadoras, ¿no? Obviamente a Freud nunca le llevaban ese problema, ¿verdad? Eso es definitivo, ¿no? Seguramente, pues, no sé, a Bateson en terapia sistémica, pues jamás le mencionaron, es que este muchacho no convive porque nada más habla con sus amigos toda la tarde y no nos hace caso a nosotros, ¿no? Sí es cierto que el contexto en el que estamos viviendo es sumamente distinto, representa nuevos retos y esos retos que nos representan de alguna manera nos tienen que hacer creativos y reenfocar o seguir estudiando estos temas, porque finalmente lo que pues yo puedo acentuar o insistir es que son los mismos principios los que se utilizan para problemas diferentes, porque sí está comprobado que en el caso de los chicos que pasan mucho tiempo en la computadora y en el celular, pues eso les genera mucha ansiedad, la falta de contacto humano, que es una necesidad del ser humano. Algo que hago mucho con los muchachos, específicamente con este chico que ayer el papá se volvió a quejar de lo mismo, ya creo que ya tengo como un año con él, es reconectarlos emocionalmente a los muchachos. Insistirles que parte de su enfermedad, porque era un chico con ataques de pánico, insistirles mucho que parte de eso es que están viviendo algo antinatural, que es el relacionarse con la máquina y que la máquina nos lleva a una vida tan acelerada en el videojuego, en los chats, en los TikToks, en el Facebook, que no es natural para nuestro cerebro vivir así, y eso les genera una adicción. Tenemos que encontrar la manera de verbalizarlo, de explicarlo, por supuesto, porque esto no sucedía antes, pero al mismo tiempo tenemos, de acuerdo a la escuela que estemos nosotros manejando, el que plantearlo y buscarle las soluciones y planteárselo a la persona y a la familia para encontrar. Me gusta mucho como la maestría decía el director cuando nos daba clase, nosotros no somos los que tenemos todas las respuestas, sino la psicoterapia es sentarnos y sumarnos a los esfuerzos de la familia para resolver el problema. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, ustedes hablen, busquen, propongan y yo tengo mi expertise, mis estudios, mi lógica y juntos vamos a encontrar la solución para lo que ustedes me están presentando. Entonces, sí, la dinámica actual nos trae nuevos retos, nuevas situaciones, personas que viven solas cada día es más común, que eso es algo que antes pues era casi inimaginable o ya en sí mismo era patológico y no forzosamente es así, ¿no? Entonces, sí tenemos que reinterpretar lo que hemos estudiado, lo que vemos, para tener esa apertura para estudiar el problema, ver cómo lo está viviendo la gente y auxiliarla al respecto, porque sí, cada día más la gente busca terapia. De hecho, entre los jóvenes por ahí de 26 años, todos tienen a su terapeuta, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Es así como de moda. Mi terapeuta dice, y tú eres mi terapeuta, y te necesito.
bueno, pues ya les da uno por su lado, pero pues ya luego uno los reconecta y los orienta a que no se generen semejantes dependencias hacia nuestras personas, ¿no? Entonces sí tenemos que estar conectados con este cambio vertiginoso que está sufriendo la sociedad actualmente y al mismo tiempo encontrar las sendas antiguas, sobre todo las más antiguas que conocemos nosotros, para decirles por dónde es este asunto, hermano. Gracias, doctor. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, creo que nos hemos estado dando cuenta que vivimos en una diversidad de interpretación en la humanidad, o sea, hay una diversidad humana en todo nuestro entorno, en todo el mundo. Y ahorita el doctor nos explicaba, ¿verdad? Todas estas diferentes corrientes que algunas van a simpatizar, ¿verdad? Para poder trabajar con algún tipo de personas, otras con otro tipo de personas. Por eso la importancia de enriquecer nosotros el conocimiento, el estudio y también la praxis de ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Me surge por aquí, doctor Luciano, Sí. una pregunta. Desde esta expertise de usted, ¿cómo considera usted que ha afectado el rezago del conocimiento terapéutico en el querer resolver problemas emergentes con estrategias o metodologías pasadas? O sea, estar queriendo resolver lo actual con herramientas pasadas, como por decir un ejemplo, como ahorita lo que hablaba, ¿no? Del Facebook, las redes sociales, Instagram, palabras que anteriormente, una década o 2 décadas atrás, no existían, y que por decir en un enfoque pastoral o ministerial, como que quieren seguir resolviendo, no vamos a los principios bíblicos, sino a las metodologías. O sea, quieren seguir resolviendo con los métodos que se resolvían anteriormente, pero que chocan mucho con las generaciones emergentes que tenemos. Fíjate, mi estimado hermano, que la escuela, hay una escuela de terapia inglesa que maneja el colaboracionismo, es la palabra, colaboracionismo, y eso nos ayuda porque cuando tú le dices al chico, explícame, te quiero entender, ¿cómo lo resolverías tú? Es un rapport sensacional porque en vez de ser tú el experto, lo dejas a el de experto. En vez de ser tú el sabelotodo, te abres a aprender cómo viven ellos esta situación. Cuando nosotros tenemos esta apertura, yo les digo a los chicos, por ejemplo, me gusta oír con los adolescentes, les pregunto su videojuego favorito, les pregunto su música favorita, les pregunto su red social favorita, a qué TikToker siguen. Y obviamente yo soy 100% ignorante de todo eso. Es más, no tengo TikTok en mi teléfono, ¿no? Nunca me he metido. Pero he aprendido mucho de ellos y me explican y me ponen el TikTok o el videojuego, me mandan fotos, me explican, le digo, ay, para mí es muy importante entenderlo. Y eso hace, a veces hablo un rato de eso y luego utilizo pequeñas parábolas de lo que ellos me están diciendo o utilizo el conocer como todo un test proyectivo cuando me ponen sus canciones. Recuerdo de una chica, ay, gringa japonesa, ya no me acuerdo en el nombre de la chamaca, que un muchacho me puso la canción, me la tradujo, me la explicó, todo eso, y luego le dije, ¿y tú te sientes así? Y en ese momento ya se había abierto y no se había dado cuenta por completo. Entonces, darnos la oportunidad de aprender de ellos nos abre muchas posibilidades con el joven. Y decir, es que no entiendo tu videojuego, explícamelo, por favor. Pero no en el sentido crítico del adulto que rechaza y censura,
sino, oye, ¿por qué el Fortnite está tan de moda? ¿Qué tiene de diferente? Ay, ya te explican y, ok, ya entendí. Meternos en su mundo ayuda mucho y al chico le gusta. Es más, chicos que están así mal encarados, encogidos en la terapia, cuando te empiezan a explicar hasta como que se desenvuelven y se desarrollan y te hablan y se emocionan y es que este TikToker y es que este influencer y es que esta chica. Entonces, sí es importante meternos en su mundo y escucharlos un rato y después de eso utilizar su lenguaje, utilizar sus principios, utilizar los valores que hay ahí para poder ayudar a los chicos. Sobre todo en la música, yo me he dado cuenta que ahí entiendes a los chicos, ¿no? Si un chico te dice oigo música pop, a un chico que te dice oigo rap, a un chico que te dice me encanta el reggaetón, a un chico que me dice me gusta el rock pesado, y ya cuando te dicen sus autores y sus canciones, pues ya para qué les haces un test proyectivo, ya se están ahí desnudando emocionalmente, pero por completo, ya sabes que el rockero es rebelde, que ciertos rockeros están súper deprimidos, ¿no? Que el que está en el reggaetón está súper sensual, ¿no? Y más te ponen sus canciones y dices, en vez de decir, ay, pobrecito de ti, mijo, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y pues sí, hay que meternos en su mundo y hay que dejar que sean nuestros maestros, nuestros guías de turista por estas nuevas tecnologías y vivencias que ellos están teniendo. Y cuando ya estamos adentro y les hablas, es totalmente diferente su manera de escucharnos, definitivamente. Entonces, el colaboracionismo se podría decir que es un método. Es todo un método que han desarrollado en una escuela de psicoterapia familiar Ok. que les insiste eso. Vamos a suponer que llega una familia con un miembro esquizofrénico y en vez de decirles, yo les voy a enseñar cómo lidiar con esto, yo no sé, nunca he vivido con un esquizofrénico, explíquenme qué han hecho ustedes todos estos años y qué han aprendido. Entonces te pones de colaboracionista y después de eso tú les puedes dar principios y ya va a ser diferente la manera en la que te escuchan, totalmente diferente. Y además les das su lugar, porque por más que lo hayamos leído, no lo hemos vivido. Y les das un Ok. reconocimiento, qué familia tan valiente, qué bueno que están unidos, muchas familias con estos problemas suelen destruirse, y yo veo que ustedes se apoyan, cómo lo han hecho, cómo lo han apoyado, y entonces vas oyendo su historia y se desenvuelve desde un punto de vista distinto a la familia censurada o que se sienten siempre culpables, y se genera otra dinámica cuando eres colaboracionista con este tipo de sistemas complejos que se nos presentan en terapia. Más inclusivo, menos exclusivo. Sí, 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 no, no ponernos en nuestro pedestal del sábelo todo, resuélvolo todo, porque además no nos queda. Es horrible las cosas que nos traen, dan ganas de salirse corriendo a veces, ¿no? Y que Entonces, de repente es una formación como muy pastoral, ¿no? También esta parte es. 100% comprensiva, amorosa, servicial, compasiva. Pues tú sabes que un pastor tiene que ser muy compasivo, muy empático. Si no, no lo haces, no lo haces. La gente sale corriendo. Ya está la gente ya viene muy señalada, demasiado señalada. Excelente, excelente. Tenemos también por aquí gracias, doctor, a Mari Ortega. No sé si tengas alguna pregunta, Mari, y después Paxeli. Estamos queriendo agotar este tiempo de preguntas. Igual y si no, por alguna cosa no puede abrir el micrófono, Mari, Paxeli, adelante. Buenas noches. Adelante, Paxeli, ahí te escuchamos. Buenas Sí, noches. hermano, me parece muy interesante lo que está diciendo el doctor, la cuestión, la parte para mí yo sí lo entiendo, la mente de aprendiz, ¿no? Que nunca debe uno despegarse de esa mente de aprendiz.
porque cuando llegamos de una forma de que ya sabemos esto, debe de ser así, sí, sencillamente yo creo que cada paciente, cada vida, cada ser humano definitivamente es una experiencia diferente, ¿no? Correcto. Y como lo lleva el proceso en sí mismo, la persona es totalmente también diferente. Entonces, Es la correcto. herramienta que el doctor nos está dando en este punto es que el ser empáticos con la persona nos va a ayudar a nosotros también a ir explorando de alguna manera pues el comportamiento humano, que finalmente es lo que estudiamos cuando tenemos nosotros a la persona enfrente, ¿no? Con su problema, y en el momento en que la persona nos ve que su problema lo estamos haciendo a través de la empatía como nuestro, es que podemos nosotros conectarnos y de alguna manera llevarlo hacia un proceso donde el acompañamiento no solamente es de darle instrucciones, sino de, en algún momento yo lo viví, en algún momento también a mí me pasó, y lo que tú me das desde tu experiencia, a mí también me sirve, claro, por supuesto, pero yo creo que es un aprendizaje junto, y eso es lo que la persona que tenemos enfrente va a valorar porque no nada más nos sentamos para escucharle, nos sentamos para que él vea que somos seres humanos y que tenemos Sí, esa sensibilidad del sí, dolor, ¿no? es Porque correcto. mayormente ahorita que tocábamos el punto de la tecnología en los jóvenes, definitivamente está influyendo de una manera catastrófica, ¿no? Se está deshumanizando, no sé si sea la palabra correcta, al punto Eso, de sí. la sensibilidad del sentir, del hacer, del decir, del proponer. El joven se está quedando atrapado ahí con sus 5 sentidos, ¿no? Se está quedando atrapado ahí. Y nos enfrentamos a una generación, mucha gente dice de cristal, de esto, del otro. Más bien yo quiero pensar que es una generación que está buscando atención. Y como adultos también nos hemos perdido y no hemos sabido darle esa atención que quieren, ¿verdad? En mi humilde opinión. Así que muchas gracias, doctor. Te agradezco y gracias a todos. Gracias. Oye, oye, Paxi, se quedan los jóvenes como una idea grandota. Pues de mí no creo, porque pues creo que mido menos de 1,60, pero bueno, por ahí vamos. No, creo que no Muchas lo entendió. gracias. Bueno. No lo entendí, dígame, hermano, dígame. No, no, está bien, Paxi. Los que te digo, creo Gracias, que la entendió. Gracias, Paxi. Sí. gracias, Sobre buenas. todo que no se sientan así, eres el adicto Es a la correcto, computadora, ¿no? así es. Sí, sí, Escucharlos, sí, meternos en su mundo, les ayuda a los chicos. es correcto, doctor. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Les Porque voy a dejar tarea. Muy bien, adelante, doctor, adelante, adelante. adelante, adelante. Sí, miren, no sé si tengan el escrito, creo que sí, donde hay dos casos que nos presenta Luis Arturo. En el caso uno de Juan, es un hombre de 35 años que ha experimentado una sensación de vacío interior y de propósito y de falta de propósito en su vida. Ahí está explicado. La tarea es muy sencilla. Desde los 5 puntos de vista que presenté el día de hoy, ¿cómo creen que lo abordarían las escuelas? El psicoanálisis, ¿cómo lo abordaría? ¿Cómo lo abordaría la sistémica? ¿Cómo lo abordaría la humanística? ¿Cómo lo abordaría la cognitiva conductual? ¿Cómo lo abordaría Erik Erikson? No tiene que ser así súper especializado y profundo, es que revises las notas, que revises el texto, que investigues si gustas un poquito más y que pongas cómo crees que lo abordaría cada una de estas 5 escuelas a manera de forzarles a leer un poquito más, a aplicarlo y a distinguir las distintas técnicas. Esa sería la tarea, esta sencillita, sería, bueno, yo la veo sencillita, creo que no está tanto, ¿verdad? Ahora que lo pienso, sería cuestión de que lo hicieran y en la semana lo fueran entregando y y esto me daría pie para la semana que entra plantear aquí el segundo caso y ver ya un poco más de intercambio de ideas, más algunas otras cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo ves, Arturo? ¿Cómo ven todos? ¿Queda? Pues yo creo que hace falta otras dos, porque les dejó 5 nada más, que es una por día. Bueno, pues ahí está, para que tengan sus días de descanso. Ok, bueno, pues si no surgieron más preguntas, no sé si la pastora
Leti o Pastora Lupita, Pastor Víctor, si no surgen preguntas, pues podríamos entonces terminar. A ver, la Pastora Lupita creo que ya abrió el micrófono. Sí, buenas noches. Perdón que no abra mi cámara, pero se me estaba yendo mucho la señal. Adelante, adelante, Pastora. Sí, me encantó. La verdad es que todo lo que dijo el pastor Juan me lo copió de alguna manera, yo creo. Pero todo lo que él dijo y aparte, bueno, quiero comentar, entre más aprendemos, me siento como dijo Hipócrates, solo sé que no sé nada. Ayer estaba viendo justamente una estadística que me llama mucho la atención al respecto con este conocimiento en que uno se da cuenta cuánto necesita seguir aprendiendo porque los casos de veras son muy diversos y cada vez son muy diferentes, de verdad, en las cárceles, mujeres y varones. Bueno, ese es el mundo que está encerrado, ese es el mundo que no tiene acceso al Face ni a las redes sociales como normalmente se hace, pero es un mundo que está ahí encerrado y que también requiere de esa atención y, y las mujeres en particular, bueno, tanto los hombres como las mujeres tienen diferentes aspectos por los cuales están donde están. Casos muy tremendos, ¿no? Pero escuchando a las mujeres, tienen algo en común la mayoría de ellas. Y la mayoría es esa limitante de poderse expresar. Y muchos de sus problemas son porque les prohibieron hablar, les prohibieron expresarse en alguna etapa de su vida. Y por eso me llamó la atención cuando mencionó a Freud, cuando él dijo, voy a cambiarlo y ahora mejor los escucho, ¿verdad? Voy a cambiar el sistema y ahora mejor los escucho. Es increíble los problemas que puede causar el hecho de que una mujer, y sobre todo lo digo en el caso de las mujeres, no le permitan expresarse. Mujeres que están en prisión por casos que inclusive están de por vida, nada más por esa razón, porque no me dejaron expresarme. De verdad es increíble. Yo les digo que escuchaba una estadística en donde dice que el 0.01% es lo que yo sé. ¿No? Me refiero a esto. El 39.9% es lo que sé que no sé. Y el 60% es lo que no sé que no sé. O sea, nos falta tanto por aprender. Nos falta tanto por Mucho. aprender. Y esta clase de verdad, Pastor Luciano, de verdad me ha gustado mucho este abanico de información. Me doy cuenta que sí, sí, uno debe seguirse preparando y no dar por hecho que ya lo sabemos todo. Siempre aprender. Esa es mi participación y muchas gracias de verdad. Un gusto, Lupita, como siempre, compartir contigo. Gracias. Buenas noches. Muy bien, pues buenas noches, gracias, gracias, pues, doctor Luciano, creo que cerramos por esta ocasión y ya les mandé ahorita la hoja que me enviaste, por ahí el mensaje, entonces esperamos que lo estén enviando y pues para poder enriquecer mucho mejor y sacarle provecho, ¿no? Sobre todo a la próxima semana en la Sí. práctica. Claro que sí, claro que sí. Vemos cómo lo resolvieron, lo comentamos. Tenemos otros dos pendientitos por ahí para platicar y estamos en comunicación. Un gusto estar con ustedes en 8 días más o menos a la misma hora. Ah, no, más bien a las 9, ¿verdad? Sí, a las 9, a las Exacto, 9. exacto. Claro que sí. Ok. Buenas noches. Pues gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana, 9 de la noche, nuevamente con doctor Luciano.
y para ver la siguiente parte, ¿verdad? De la clase. Que tengan un feliz descanso. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Excelente fin de semana para todos. Gracias. Abrazo, gracias. Un gran buen día Buenas de noches. reposo. Muchas Bendecidos gracias. todos. Gracias, Pastor Víctor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, gracias.